La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Bendito el Dios santo y precioso que nos dio a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él testifica en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Le habla especialmente a los judíos en esta ocasión. Y hoy nos habla a todos nosotros. Y nos dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. También declara el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la serie que estamos transmitiendo desde hace algunos días, continuamos hoy una vez más sobre ese interesante pasaje. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchos desconocen la verdad y por desconocerla viven torcidamente y cada día se sienten mal y más mal. ¿Por qué se sienten mal? Sinceramente es por haberse apartado de la verdad o por desconocer la verdad. La Biblia nos habla sinceramente que si conocemos la verdad nos hará libres en todo aspecto. Ahora, ¿cómo hay que lograr esta verdad? Una es a través de acudir a los estudios bíblicos. Otra es leer la palabra de Dios. Entre más la leemos, vamos a entenderla. Mayormente si buscamos la dirección del Espíritu de Dios, nos dará todo el entendimiento necesario para entender y aplicar esa verdad a nuestra vida y a los nuestros. La otra cosa que nos enseña las Santas Escrituras es a revestirnos de Jesucristo. En Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, el apóstol nos enseña a la luz de las Santas Escrituras que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si tomamos este vestuario para nuestras vidas, este vestuario se encuentra a través del estudio de la santa palabra de Dios. La verdad de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. La Santa Escritura nos habla al pie de la letra que la Biblia es la inspiración del Espíritu Santo para que todos nosotros gocemos de esa verdad preciosa. Quiero llevarles a 2 de Timoteo capítulo 3. En el verso 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el propósito de conocer la verdad, de que el hombre llegue a ser perfecto para toda buena obra. Cuando el hombre desconoce la verdad, va a hacer las cosas imperfectas. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, el hombre que no conoce bien la verdad va a ser adúltero, va a ser fornicario, hechicero, va a ser una persona ladrón, mentiroso, estafador. Será una persona sinceramente depravado de su forma de hablar. Cualquier palabra que suelte soltará unas cuantas palabras torpes. Eso da a entender que la verdad no existe en su corazón y en su mente.
Pero cuando la verdad de Dios fluye y permanece en nuestras vidas, andamos y hablamos correctamente bien. Entonces, somos prosperados. Entonces, para esto dice Pablo, vestidos pues como escogidos de Dios. El vestuario de los escogidos de Dios es la santidad, es ser amoroso, es una persona de entrañable misericordia, de entrañable benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. También tiene la capacidad para soportarse unos a otros. Tiene la capacidad para perdonarse unos a otros. Entonces, el apóstol Pablo en Colosenses 3:12 nos dice claro, vestidos pues como escogidos de Dios. Sean santos y amados, sean de entrañable misericordia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Entonces, si tuvieran queja el uno para con el otro, entonces, de la manera con que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando el hombre se viste del amor de Dios, y no solamente se viste del amor de Dios, sino que se llena del amor de Dios, entonces posee a Dios adentro de su corazón, porque Dios es amor. Y como Dios habita dentro de él, camina con todo respeto, con toda honestidad, con toda rectitud, con santo temor a Dios. Y todo lo que emprende es prosperado, y todo lo que dice es correcto, todo lo que dice edifica, todo lo que dice ayuda a los demás a ser restaurado. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne también vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No os quejéis, sed agradecidos con Dios, sed agradecidos con los demás. Otra de las cosas que debemos hacer, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Nos enseña las Santas Escrituras en Colosenses capítulo 3, verso 15, 16 y 17. En la primera carta a los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 12, versos 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Aunque hay tantas congregaciones que glorifican y exaltan a Dios, unas se llaman Elim, otros se llaman Bautista, otros Asambleas de Dios, otros se llaman el Espíritu Santo, etcétera. No importa cómo se llame, si son siervos de Dios, si predican el Evangelio, entonces somos uno en Cristo. No importa qué concilio ellos pertenezcan, no importa a qué conferencia pertenecen, me refiero en cuanto a título, pero si sirven a Dios con integridad conforme a la verdad de Dios, son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Aunque siendo muchos, son un solo cuerpo, así en Cristo. Porque por un solo espíritu, dice Pablo en 1 de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos,
sean griegos o sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos miembros. Muchos miembros, cada uno en el respectivo lugar, funcionan para lo que Dios los colocó ahí. Por ejemplo, Pablo dice en 1 de Corintios 12:15, si dijera el pie, porque no soy mano, no te necesito. Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es la pregunta que hace el apóstol. Y qué interesante. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Por lo tanto, debemos amarnos, respetarnos y ayudarnos mutuamente, porque somos uno en Cristo Jesús. Hay iglesias que son iglesias megas, bendito sea Dios, porque Dios las hizo crecer. Dios las ha bendecido, pero no menosprecie al que pastorea una iglesia pequeña, ni tampoco el que pastorea una iglesia pequeña no se sienta frustrado por el que tiene una iglesia mega. Dios lo colocó con una iglesia pequeña, es su capacidad para administrar. Si no tiene la capacidad para las multitudes, entonces sirva a Dios en lo que Dios le ha llamado y deleítese. No menosprecie al que tiene una iglesia mega, ni tampoco el de la iglesia mega al que tiene una iglesia pequeña. No menosprecie, manténgase humilde, porque a cada uno Dios le ha dado su diferente función, pero todos pertenecemos a un solo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos y los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y por lo tanto, según 1 de Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, debemos preocuparnos los unos a los otros para el bienestar de toda la iglesia. De manera que si un miembro, dice Pablo, padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, y cada uno tenemos nuestra función. Gracias a Dios por ello. Entonces, deleitémonos en servir a Dios en el lugar donde Dios nos ha colocado. No podemos parecernos a aquel otro y a aquel otro, porque cada uno es llamado en el propósito con que Dios lo llamó. Y ahí Dios lo colocó, ahí Dios está con él, ahí Dios lo respalda, ahí Dios dice, no te dejaré, no te desampararé. Entonces todo esto nos ayuda a mantener un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía, de unidad en el cuerpo de Jesucristo. Si haciendo estas cosas no tendremos divisiones, no tendremos contiendas. ¿Por qué? Porque reconocemos que cada uno somos
miembros del cuerpo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora, mi pregunta es, ¿qué significan estos versículos para nosotros hoy día? Según Romanos capítulo 15, versos 5 al 6, ¿por qué enfatiza Pablo la necesidad de la unidad? Ya que los pasajes de 1 de Corintios que acabo de mencionarles nos hablan de la unidad. ¿Por qué unidad? Porque somos muchos y los muchos tenemos que estar unidos. Unidos en una sana doctrina, unidos en Jesús. Si estamos unidos en Jesús, estamos unidos en la verdad. Y la verdad nos lleva a ser libres, no a vivir en libertinaje, sino a tener libertad ciertamente de toda condenación. Ya somos libres de las garras de la condenación y de los juicios venideros, porque Jesucristo nos ha libertado. Ahora nos libertó para unificarnos en un solo cuerpo, y dentro de ese cuerpo hay ciertamente la presencia de Dios. Cristo es la cabeza de ese cuerpo, que es la iglesia. En Romanos 15, verso 5 y verso 6, ¿por qué enfatiza Pablo la necesidad de la unidad? Es que si no hay unidad, entonces no funciona bien en ninguna manera ninguno de los miembros, porque están separados, no unidos. Romanos 15, verso 5, Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, y se menosprecian por esas cosas. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice Pablo. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, manténgase en armonía, manténgase en unidad. Según Romanos 15, 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para Jesucristo vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor Jesús somos. Bendito sea Dios. Entonces, en el verso 9, Pablo dice, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, qué importante es estar unidos con Dios y unidos con todos los demás miembros. No porque aquel se llame Bautista lo voy a ver con ojos de mala cara, de ninguna manera. Debo de amarlo y ellos tienen que amarme a mí. No importa dónde sirva al Señor, lo importante es que es un miembro del cuerpo de Cristo. Debo de amarlo, debo de ayudarlo cuando necesite mi ayuda. Analice esta frase considerando los pasajes bíblicos recién presentados. Amar al prójimo. En la Biblia muchas veces se nos pide amar a nuestro prójimo para mantener la paz, la armonía, como lo muestra ciertamente las Santas Escrituras. Los siguientes pasajes bíblicos nos hablan ciertamente de vivir en paz, en armonía, en unidad con el prójimo. Aunque hay prójimos que en verdad es bien difícil mantener la unidad, pero podemos mantener la paz. La paz es decir, nunca odiarlos, sino hacerles bien a pesar que ellos nos hagan mal.
A pesar que nos ultrajen, nos maldigan, debemos amarles y hacerle bien. Que un día Dios tendrá misericordia de ellos y les perdonará sus pecados. Los restaurará y servirán a Dios y serán nuestros hermanos en Cristo Jesús. Dios ha establecido sus normas para mantener la paz con Dios y con el prójimo. En Levíticos 19:18, como Mateo 19:19, Marcos capítulo 12, verso 28 al 34 y Romanos 13, verso 9. Estos pasajes, ¿qué tienen en común todos estos versículos? Miremos todos estos pasajes bíblicos despacio y miraremos que todos estos pasajes tienen algo en común. Es el bienestar hacia el prójimo. No importa qué color, qué nacionalidad, de qué tribu viene, qué altura, qué lenguaje habla. Lo importante es el buen trato a ellos. El problema de muchos es que si no pertenecen a ese núcleo, no pueden amar. Eso está requete mal de acuerdo a las Santas Escrituras. En Levíticos 19:11 se nos dice: no hurtaréis, no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Hurtar significa sustraer, despalijar, quitar, robar. En otras palabras, como hijo de Dios, nunca tenemos que sustraer a nadie ninguna cosa con engaños, porque hurtar significa pedir también prestado y decir te pago la próxima semana y nunca le paga. Va con otro y le dice préstame tanto, te pago dentro de un par de semanas, tampoco pagó. Y así se la va pasando. Y a la vuelta de los días vuelve con la persona que pidió prestado, que le vuelva a prestar más. Y nunca paga. Eso se llama hurtar, sustraer, desvalijar, quitar, robar. Mas el Señor dice, no lo hagas. No hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis el uno al otro. Según Levítico 19:12 dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Cómo así, pastor? Cuando usted va a una tienda y pide fiado, pide algo a crédito, dice, mire, yo soy evangélico, yo no voy a hacer nada indebido. Y a los pocos días, después que le dieron su crédito, le dieron las cosas, cambió su número, cambió su dirección. Eso se llama estafa, se llama engaño. Y eso trae la ira de Dios. Por lo tanto, no juréis falsamente diciendo que eres cristiano cuando eres un sinvergüenza bien hecho. Debes arrepentirte de tus pecados. Debes humillarte delante de Dios y hacer las cosas correctas para que tengas paz con Dios y con Cristo y con el prójimo. Si tú ciertamente pusiste mal el nombre de Dios pidiendo crédito y quedaste mal, eso es pisotear el nombre de Dios y pisotear la verdad. No abuses del nombre de tu Dios, porque Dios no lo dará por inocente. Debes arrepentirte de tu pecado. Debes hacer las cosas correctas para que la paz de Dios esté contigo. Recuerda, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Cuando eres honesto en lo que dices y en lo que haces, todos te van a respetar y te van a tener confianza, porque hacen las cosas tal como son correctamente. No jures entonces falsamente ni por el nombre del Señor, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová, dice Dios. Otra de las cosas que dice Levítico 19:13, no oprimirás a tu prójimo. No debes oprimirlo, tampoco acosarlo. No debes de insultarlo, ni le robarás,
no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No digas, ay, mañana te pago, cuando puedes pagárselo ahora mismo. No vaya a ser que éste tenga una gran necesidad terrible y se vaya a su casa sin comer. Sus hijos se vayan a dormir también sin comer. Su esposa y estos clamen, se te hará pecado por no haberle pagado. Por lo tanto, no retendrás el salario. Ese salario no te pertenece a ti, le pertenece a tu criado, al mozo que tienes o a la moza que tienes. Págale, no retengas, eso no es tuyo. Por lo tanto, dice Dios, camina derecho, conoce la verdad y camina por la verdad. Y esto te hará libre. Eso traerá armonía, paz, unidad para con todos. Todos te van a amar, te van a respetar porque eres derecho, porque conoces la verdad. Es tan importante conocer la verdad. También dicen en Levíticos 19:15, no harás injusticia en el juicio, en ninguna manera. No pagues falsos testigos para que te apoyen en el juicio. Si sabes que has hecho las cosas incorrectas, debes pagar por lo incorrecto que has hecho. Por eso dice el Señor, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre también, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Le dice al juez que juzga, no debes favorecer al pobre ni al complacer al grande. Debes hacer justicia, juzgar con justicia a tu prójimo. Otra de las cosas que debes hacer para mantener la paz, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, tu Dios, te digo. Amigos televidentes, espero que esta palabra le ponga en el correcto orden de vida y sea feliz y que Dios lo bendiga poderosamente. Padre, bendigo a todos los televidentes que escuchan tu verdad, Señor. Te ruego que los bendigas y que sus corazones sean enderezados para tu gloria y que caminen en santidad, en rectitud para siempre. Te alabo, oh Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Queridos y muy amados oyentes, gracias por haber estado con nosotros y espero que en otra oportunidad nos sentemos para estudiar juntos la palabra. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.